¿Cómo pedir dinero, donaciones a una empresa, a un donante, cuando estamos cara a cara, face to face? Bueno, en primer lugar, hay que generar un buen clima de relación. Hay que, por sobre todo, también escuchar activamente lo que nos dicen, ¿m? Y desarrollar preguntas abiertas que inviten a la persona a hablar, a conversar. ¿Qué es una pregunta abierta? Una pregunta abierta es aquella que nunca puede ser respondida con sí o no, sino que invita al interlocutor a tener que hablar, comentar, dar una opinión. Y luego lo que tenemos que hacer es presentar el caso. ¿Recuerdan el case statement? Eh, es la razón por la que fui a verlo, ¿no? Y eso lo define el case statement. Despliegan el caso y hacen una solicitud de un compromiso económico. Es decir, quisiéramos, señor González, que considere la posibilidad de acompañarnos con una contribución para este proyecto que ayuda a la gente de bajísimos recursos que vive en la zona de Yucatán para iniciar microemprendimientos que los puedan sostener a ellos y a sus familias. Luego nos callamos. Digamos que silencio. El que habla pierde ahí, ¿no? Puede que en ese momento la contraparte, el potencial donante, presente alguna objeción. Y cuando nos diga una objeción, nuestra formulita mágica, nuestro salvador, a veces nuestra carta o comodín, es lo que se llama la fórmula del siente, sentido, sabido. Repito, la fórmula del siente, sentido, sabido. Por ejemplo, le digo, yo sé cómo se siente, señor González. Yo he sentido lo mismo o yo me he sentido de la misma manera. Sin embargo, he sabido que, y ahí enganchas con una argumentación que diluya esa situación de objeción. Con esta sencilla fórmula habrás cumplido tres objetivos. Primero, mostrarte o evidenciarte como sensible a la opinión de la contraparte, respetando el derecho que tiene a disentir, a no verlo de la misma manera que nosotros. B, vas a comprender al potencial contribuyente porque le estás diciendo que empáticamente que tú has estado en una situación similar. Y en tercer lugar, vas a mostrarle cómo tú has evolucionado desde esa posición hasta esta nueva forma de pensar a través del mismo proceso que deseas que el potencial donante siga. O sea, que vaya evolucionando en el mismo sentido. Uno solo quiere presentar otro punto de vista y estás diciendo que la opinión del otro no es algo incorrecto, ¿no? Sino que puede que esté en una fase previa a luego madurar la decisión, ¿verdad? Por último, se establece un acuerdo final, se fijan los próximos pasos, modalidad de hacer la donación, qué nos pide, qué papelería haríamos, los tiempos en que se harían los depósitos, las donaciones, de qué manera, etcétera, etcétera. Después preguntaban hace un ratito en el coffee break sobre qué plan se aplica, o sea, cuál es el mejor plan hoy por hoy en 2022, 2023 para poder recaudar fondos. Es que no existe algo genérico que sirva para todo caso, en todo país, para todo tipo de ONG. No, no, no. Depende de la imagen que la ONG ya tiene ganada en el mercado, depende de la trayectoria, del capital de giro o recursos de sustentación, si es desesperante de subsistencia, porque si no en 2 meses ya tienen que cerrar las cortinas. Depende de los recursos humanos que tengan ustedes, tanto de voluntariado como de personal pagado, de nómina. Depende de los líderes que tengas, de la estructura que tenga la institución y su capacidad. Depende del área en la que actúas, del lugar geográfico donde estás y demográfico, si estás en un área rica, en un área pobre, en un pueblo pequeño, en una ciudad muy grande.
Depende de los tiempos que tengas para ver qué plan o qué método aplicar. Depende de los objetivos que tenga. Y una cosa importante también, que muchos no la consideran, es de el nivel de aceptación de riesgos que tú tienes como directivo de la ONG, es decir, el grado de osadía, cuánto te animas a alejarte de la playa. Algunos no tienen ese grado de osadía. Entonces, por otra parte, cuando ya te lances a hacer la recaudación de fondos, yo daría algunos consejos que son: primero, prepárense para gerenciar conflictos, situaciones de problemas, saboteos de algunas personas. Ustedes saben que hemos hablado en otras charlas sobre psicología social, psicología de grupos, el comportamiento, por ejemplo, de los saboteadores, boicoteadores en los grupos que existen en todos lados y también en las fundaciones y también entre los voluntarios, ¿no? Otro consejo que daría es ser claro, ser transparente en todo momento, tanto en la comunicación al donante potencial como en la comunicación interna, como para los medios, también para con los voluntarios. Siempre también valerse de especialistas externos. Hay mucha gente, muchos expertos, muchos profesionales de altísimo nivel que estarían dispuestos a colaborar ad honorem en dar consejos, training, herramientas para que la fundación pueda ser más eficaz en la recaudación de fondos. Hay que formar esencialmente un buen equipo, para lo cual hay que estar constantemente visitando los medios de comunicación, anunciando, para que se acerque gente que se sienta sensibilizada por lo que hacemos. Luego, con esos equipos de trabajo, capacitarlos y entrenarlos constantemente y no olvidar de delegar tareas en ellos, de confiarle responsabilidades. Delegar y también reconocer a las personas, valorizar el esfuerzo que hacen y dividir las tareas que se le dan a los colaboradores, voluntarios, por el tipo de perfil que tiene cada uno y luego profesionalizarlos. También que no solo colaboren por colaborar y den su tiempo, sino que también la institución se preocupe por hacerlos crecer personal y profesionalmente a aquellos voluntarios que están trabajando con nosotros. Los errores que típicamente se producen cuando salimos a recaudar fondos en FUCAE o en otras instituciones es la falta de apoyo real y decidido de los directivos. Muchas ONGs quieren recaudar fondos, pero no dan un apoyo político fuerte, irrenunciable, completo a todo el personal. A veces no les dan las condiciones mínimas, a veces no le dan, hay gente voluntaria que a lo mejor necesita no solo por ahí un aporte para los viáticos o a veces un mínimo apoyo también moral o ser atendido o recibir comunicaciones o aliento a través de notas o felicitaciones de las autoridades. Por otra parte, tienen que haber líderes por una parte estratégicos en lo mega y líderes operativos en el día a día. Cuidado con cometer el error de nepotismo dentro de la ONG y de la campaña de recaudación de fondos. Es decir, en vez de delegar tareas a la gente más eficiente, a la más competente, delegamos tareas o funciones importantes o relevantes a los amigos, al pariente, al que es condescendiente con el director, con el presidente de la Cámara. Y otro problema, además del nepotismo, es la burocracia. Normalmente cuando una ONG inicia, es muy chiquitita, tiene 6, 7, 10 personas, somos rápidos, dinámicos, nos movemos muy bien, mucha efectividad generalmente, pero cuando empieza a crecer de golpe, se transforma casi en una empresa y se corre el gran riesgo de burocratizarse, de transformarse en una organización elefantiásica, lenta, pesada, con trabas, y eso es algo que muchas veces mata a un proyecto que sea fantástico, ¿no? Otro error típico es la falta de métodos, de técnicas, de procesos profesionales, el manejar la institución casi por intuición, por olfato, sin
establecer sistemas técnicos o procesos técnicos. También mata el crecimiento de una ONG y el logro de recaudación de fondos para la misma, la falta de metas o marcar sí metas, pero metas no realistas, ¿no? Otro grave error es preocuparse mucho por la imagen, por lo formal y no tanto por lo esencial, o lo esencial dejarlo en un segundo plano. Muchas veces yo recuerdo campañas de recaudación de fondos que se hace un campeonato de golf, invitan a expresidentes, a figuras de la televisión, etcétera, y aparecen en las revistas, se sacan fotos, etcétera, etcétera. Muy bien, lo formal salió genial, pero en la práctica, ¿cuánto quedó de recaudado? Y a veces es casi nada. Y la esencia, el objetivo, la meta era recaudar fondos. Para todo lo que haga yo en campañas de recaudación de fondos, yo recomendaría que hagamos siempre un prueba piloto, un plan piloto. Probar en pequeña escala primero para ver cómo funciona, probar un plan A en pequeña escala, un plan B, un plan C y luego, el que funciona mejor, hacerlo en forma masiva. Eso lo hacemos, por ejemplo, cuando redactamos una carta o un plan de recaudación de fondos con un speech que va dirigido al donante. Me gusta hacer 2 o 3 modelos completamente diferentes y mandarlo, por ejemplo, a 200 personas cada uno. Y ahí hacemos un testeo y por ahí nos damos cuenta que el tercero es un 70% más generador de respuestas y de donaciones que el primero. Luego hacemos una segunda prueba y si se verifica la tendencia, automáticamente ya sabemos que tenemos que poner toda la carne en el asador con aquella prueba piloto que funcionó mejor. Otro error que mata el éxito de una campaña de recaudación de fondos es la falta de control, de auditoría, de monitoreo en tiempo real, diario. La falta de capacitación al personal también. Las dificultades o falta de comunicación eficiente para con los grupos o interna entre los distintos colaboradores. La falta de creérsela, o sea, de una fe ciega y pasión por conseguir el resultado. No trabajar con los medios de comunicación, que son digamos, una catapulta importante para que nos conozcan y para que se acerquen donantes o más voluntarios, ¿no? Y olvidarse de la famosa ley de Pareto del 20-80. No nos tenemos que quejar si vemos que de pronto un 20% de nuestros recaudadores de fondos generan el 80% de lo que se recauda, porque eso es así, es una ley natural, la famosa ley de Pareto, ¿no? Tenemos que conseguir, señores, señoras, todos las ONG necesitan hacer clara definición del case statement, declarar las necesidades que tiene ustedes y que el proyecto va a resolver, formularse objetivos de forma muy clara y ponerlos sobre el papel, como dijimos, de forma simple, clara, con frases cortas, con lenguaje común, coloquial, involucrar y comprometer a todos voluntarios y también personal rentado dentro de la institución, hacer un análisis, una planificación, una ejecución y un control del plan de fundraising muy profesional, con planes operativos, planes de comunicación y por sobre todo entender que nunca esto debe ser temporal. Es decir, constantemente debemos estar recaudando fondos. A veces es cuando hay una crisis o cuando se necesita para un determinado proyecto que nos juntamos todos y empezamos a hacer un plan para recaudar fondos. En realidad, yo siempre digo que la fundación debería tener un cuartito. Si tenemos un edificio, una casa, tenemos que armar una oficina dentro de esa casa que diga departamento de fundraising y le ponemos, aunque sea una mesa, una silla, una computadora, una impresora y ahí ese área trabaja los 365 días del año, estableciendo estrategias para recaudar, captar fondos, desarrollar donantes.
Y ahí van a estar haciendo todo el trabajo de laboratorio, evaluar el perfil de quienes pueden ser los donantes, cómo es el target al que tienen que ir, qué tipo de fundraiser debe ir a cada tipo de público, cómo detectar si el solicitante es cercano o no al contribuyente potencial. Saber entrenar a los demás sobre cómo se pide una entrevista, cómo se establece rapport, confianza, cómo se hacen las famosas preguntas abiertas, cómo se hace un abordaje, cómo se usa el esquema de siente, sentido, sabido que dijimos hace un ratito, y cómo se pide, sin vergüenza, sin pena y en forma asertiva. Presten atención siempre a que siempre la persona adecuada tiene que ser la que pide. La persona adecuada al donador indicado por el monto preciso, con el programa adecuado, en el momento oportuno, en el lugar y en el ambiente preciso y de la forma correcta y con el estilo que se necesita en esa situación. No cualquiera capta recursos, debe ser un profesional capacitado, alguien que a lo mejor entró como voluntario, pero se capacitó con nosotros para llegar a captar recursos. El gobierno y los eventos sí algunas veces han dado dinero, pero la fuente principal son las empresas, las fundaciones y los miles de métodos creativos, originales que el mundo usa para recaudar fondos. No nos enfoquemos en el problema, sino enfoquémonos como entidades en la solución de los problemas. Y no abordemos todo esto de buscar dinero como caridad. Abordémoslo como alianza estratégica con empresas, personas, donantes, mostrándole nuestra misión, nuestra causa, logremos estimular, emocionar a esos potenciales donantes, lograr producir un compromiso de ellos, un engagement y, por sobre todo, entendamos que somos personas logrando que, contagiando, digamos, a otras personas de la pasión por resolver este problema, ya sea un problema comunitario, filantrópico o, como dijimos, de salvar a las ballenas o de salvar los bosques. Toda la organización debe estar integrada, toda la organización debe estar involucrada en el logro de resultados y objetivos de fundraising. Con absoluta transparencia, con comunicación permanente, con alianzas estratégicas con distintas instituciones, con políticas abiertas a la comunidad, construyendo siempre credibilidad en el nombre de la entidad. Tenemos que cuidar la reputación de la institución y para eso la transparencia. Hagamos sentir a la gente la importancia de la lucha que estamos llevando adelante y lo cerca que tienen el problema, ¿no? Para que por proximidad a la causa la gente se sienta que debe, que está obligada, que está compelida a tener que hacer algo por el problema y que pueden hacer algo y que pueden dar un seguimiento de cómo se resuelve a partir de sus donaciones lo que estamos queriendo solucionar en la comunidad. Y ellos podrán entonces, como empresarios, sentir ese orgullo civil, ese beneficio psicológico, social, incluso beneficio de imagen corporativa, bueno, incluso también el beneficio casi, digamos, podríamos decir, bueno, es un poco mezquino de que se promociona la institución, la marca, la empresa, que sus clientes van a sentir mayor lealtad, le va a caer más simpática a la empresa que apoya una causa benéfica, van a sentir cierto afecto, cierto respeto por las causas que defienden. Todas las personas donan y las empresas donan y las organizaciones donan. ¿Y por qué donan las personas? Vamos al caso de las personas. Algunas porque se identifican con los líderes de la causa, otras porque pertenecen a una institución vinculada o con engagement con el proyecto. Algunas donan dinero por sensación de trascendencia, por reconocimiento público lo hacen muchos, por que los demás sepan que donan. Es real esto porque
Si muchas veces y en muchas instituciones le dijéramos como regla a la gente que para donar hay que donar en un sobre en blanco, anónimo, por abajo de la puerta, desaparecerían muchos donantes que también quieren un reconocimiento público. Otros donan por reducir su pago de impuestos. Existen, especialmente en los países anglosajones, muchas excepciones o reducciones impositivas por donaciones. Y bueno, las empresas es otro cantar, porque cuando tenemos que pedir donaciones a las empresas, tenemos otras fórmulas que vamos a estar hablándolas durante este taller en el día de mañana. Bueno, hacemos un break y continuamos.